Muy buenos días, mis amados hermanos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que usted toma tiempo para escucharnos. Es un gozo saludarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, saber que nos da la oportunidad de la vida y de continuar con estas reflexiones, y también saber que estas pueden ser bendición para ustedes, para la iglesia, nos dan alegría y gozo en esta tarea. Les invito a dar gracias a Dios y a tomar un tiempo para pedir su dirección. Padre bueno, gracias por esta semana que ha concluido, en nuestro caso por todas las bendiciones recibidas en esta semana de aniversario de la iglesia, por las conferencias y actividades realizadas. En todo hemos visto tu fidelidad, Señor, en todo hemos visto tu amor. Y rogamos que tu Espíritu nos acompañe en esta semana que inicia, en las labores cotidianas de cada uno de mis hermanos, de los oyentes de estas reflexiones. Tu gracia sea sobre ellos, en su hogar, trabajando en casa o fuera de casa, en la oficina, el taller, la empresa, el negocio, donde les hayas puesto, Señor, donde les hayas llamado al servicio de tu reino. Allí ellos sean fortalecidos, revitalizados con tu palabra y con tu espíritu. Bendice sus familias, sus hogares y sobre todas las cosas, Señor. Permite y rogamos que tu palabra nos moldee, que nuestra conciencia pueda estar ajustada a lo que la Escritura nos revela que es tu voluntad, oh Dios. Sé pues con todo tu pueblo, desde los más pequeños hasta los más grandes. Tu gracia sobreabunde, cuidando y protegiendo a tu iglesia en estos tiempos tan difíciles que nos tocan vivir. Esta gracia, Señor, la rogamos, suplicando y agradeciendo todo también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, hermanos, estamos meditando sobre el tema de la oración, su importancia, y seguimos meditando en ella. La oración constante, junto con otros cristianos, debe hacerse de manera consistente. Hemos visto que la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en la oración. Tres cosas que son fundamentales como elementos característicos de la iglesia naciente. A nosotros no nos queda la menor duda de que haya sido Dios quien diseñó esta experiencia donde los miembros de la iglesia primitiva se reunían a orar, se reunían a estudiar las Escrituras y celebraban la mesa del Señor. Al estudiar el libro de Hechos nos damos cuenta que esos principios se convierten en paradigma o modelo para las iglesias de todas las épocas. Por supuesto, nos tocan contextos distintos, pero el hecho de que la iglesia deba reunirse y continuar en ese sentido, experimentando la oración comunitaria, experimentando el estudio de las Escrituras en conjunto y la celebración de la mesa del Señor, es algo que las iglesias de todos los tiempos y de todos los contextos seguiremos haciendo. También nos damos cuenta que no solo la iglesia de Jerusalén celebró de esta manera y practicó estos principios que hemos visto, sino que también las iglesias nacientes en los viajes misioneros del apóstol San Pablo y luego de Bernabé, Pablo y Bernabé, luego Bernabé y Juan Marcos y Pablo y Silas, nos revelan que también eso es algo que se llevó a la práctica en las iglesias del contexto gentil. Así que nos damos cuenta que no solo porque ellos eran judíos y tenían el hábito de orar y de reunirse, sino que también esto vino a ser como el modelo o la práctica de las iglesias que nacían en las comunidades gentiles. En las epístolas del apóstol San Pablo nosotros encontramos esto de manera mucho más clara, donde él les exhortaba a cada uno de estos hermanos en las iglesias nacientes a que esto que hemos hablado, la oración, la perseverancia en la Escritura, en la doctrina del Evangelio y el partimiento del pan, se convirtiera para ellos en experiencias cotidianas, experiencias
de su nueva vida o experiencia como cristianos. Veamos lo que nos dice también en las epístolas paulinas. En Romanos 12:2 dice que es gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Subraya esta parte también, porque aquí Pablo está retomando lo que hemos venido estudiando en el libro de Hechos, que la iglesia se reunía para orar. Aquí los llama a ser constantes en la oración. Esto indica que no era una práctica de tenemos una velada de oración al mes, no era algo que se hiciera una vez al mes o una vez cada 6 meses, no. Cuando Pablo les escribe que sean constantes en la oración, y si usted toma nota puede subrayar allí para que lo vea con mayor claridad, es un plural, constantes en la oración. Le está escribiendo no a alguien personalmente en particular, sino le está escribiendo a la iglesia en Roma, a los hermanos. También en Efesios 6:18 encontramos esta frase, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo está detallando en el libro de Efesios que se debe orar en todo tiempo. O sea, que no hay un tiempo cuando estás sano, cuando estás alegre, gracias Señor, también cuando estás enfermo, cuando todo va bien como cuando todo va mal. En algún momento algunas cosas se complican, es tiempo de orar. Luego dice, con toda oración. Por eso aquí abarca las oraciones de confesión cuando pecamos, las oraciones de acción de gracias, las oraciones de intercesión y de alabanza y glorificación a nuestro Dios. Pero todo esto, dice Pablo, y súplica en el Espíritu, recordándonos lo que ya nos ha dicho en Romanos 8:26, que es el Espíritu quien con gemidos indecibles intercede por nosotros ante el Padre cuando no sabemos orar. Así que tenemos una instrucción completa en el versículo 18 de Efesios 6. Y también entonces aquí hay un llamado a la oración y es comunitaria. Luego también en Filipenses 4:6, Pablo escribió, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una vez más, estas son iglesias distintas. Ya vimos a la iglesia de Roma, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos. Lo mismo le escribe Pablo, en toda oración y ruego con acción de gracias. Vean la importancia, lo crucial que resulta para la iglesia naciente, sea en el contexto de la iglesia de Jerusalén o la iglesia que está fuera de Palestina, ya en los lugares que se conocían como el Asia Menor, o la misma iglesia de Roma. Realmente las iglesias todas tenían que comenzar y tener claro que esta es una práctica que debe de realizar. Por eso cuando se discipula a un nuevo converso, se le debe de enseñar el ejercicio, el privilegio que tiene y la responsabilidad de ejercitarse en los medios de gracia, que son justamente la oración, la lectura de la palabra, la comunión, o sea, en los sacramentos como es la Santa Cena, el bautismo, pero también la comunión de los santos. Entonces, estos medios de gracia, la iglesia nunca debe dejar de practicarlos. En este caso estamos hablando sobre la oración, porque estoy cierto que en muchas iglesias se reúnen para los estudios bíblicos, aunque en estos tiempos cada vez es menos gente que se reúne al estudio bíblico, pero también nos reunimos para la Santa Cena, para celebrar los sacramentos, y tal vez ahí es donde más gente asiste, pero poca gente, estamos descuidando este medio de gracia que es la oración. Muy probablemente poca gente, en la mayoría de las iglesias, poca gente se reúne a la oración. Entonces, esto es parte fundante de la iglesia que nace. Si no se practica esto, la iglesia corre peligro. A los colosenses, Pablo también les escribió en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Les escribió lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción
de gracias. Y aquí encontramos nosotros otra vez el mismo sentido que Pablo ha venido desarrollando. Así que Pablo, una vez más, escribe a la iglesia de Colosas ahora. Si usted se da cuenta, no hay una iglesia a la cual no le haga hincapié sobre esto. También a la iglesia de Tesalonicenses, lo comentaré en un momento, pero dése cuenta que todas las iglesias tienen que estar ejercitándose en esta práctica y es una de las cosas que más hemos descuidado. En esencia, entonces, todos estos versículos son instrucciones que el Espíritu Divino, por medio del apóstol San Pablo, está dando a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que la oración no sea algo simplemente intermitente o algo que se hace o se programa una vez cada 6 meses, sino algo permanente en la vida del pueblo de Dios. El contexto nos resulta claro. Entonces Pablo estaba preocupado porque esto se hiciera de manera comunitaria, como cuerpo de Cristo, como familia de Dios en grupo. Pablo no está pidiendo que dejemos nuestro devocional personal y privado. Más bien, él está deseando que cada iglesia pueda ver la importancia que tiene el hecho de reunirse con el fin de orar en comunidad como lo hacían nuestros hermanos de Jerusalén. La oración constante demanda que nuestra actitud vaya acorde con ella. Las oraciones del cristiano, cuya mente y corazón se encuentran centrados en la palabra y la voluntad de Dios, reflejan esa actitud necesariamente y sus pensamientos se convierten en plegarias. Y esto es crucial, hermanos, es muy importante. La mente del creyente y su corazón deben de estar centrados en la Escritura y en la voluntad de Dios. Dos cosas. Si la iglesia no tiene, si cada miembro del cuerpo de Cristo no tiene su mente y corazón centrados en la palabra de Dios y en hacer la voluntad de Dios, entonces no habrá, mis hermanos, un deseo, no habrá un hambre por reunirnos en orar. Porque el hecho de escudriñar la Escritura y buscar la voluntad de Dios, y eso sea lo que permee nuestro pensamiento día y noche, como dijera el salmista, y en la ley de Jehová medita de día y de noche, entonces no se convertirá ese pensamiento en oración. Nuestros pensamientos ejercen gran influencia en nuestras actitudes y nuestras actitudes determinan nuestras acciones. Si sus pensamientos todo el día usted está pensando en cómo hacer la voluntad de Dios, en conocer la voluntad de Dios, entonces cuando usted ore estará orando por ese motivo, por conocer la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Entonces es importantísimo que para que un pueblo, una iglesia ore con hambre de la voluntad de Dios, esa iglesia tiene que estarse instruyendo, tiene que estar centrada en buscar la voluntad de Dios. Y eso tiene que romper con la mente dualista. Muchos vamos al culto al domingo, nos reunimos, estamos juntos, pero cuando nos separamos, cuando salimos de la casa de Dios, durante la semana no nos vemos, pero tampoco oramos unos por otros, no nos enviamos un texto bíblico que nos afirme en la fe unos a otros. Olvidamos lo crucial que es mantener una conexión espiritual, donde todos estamos centrados en una sola cosa. Mente y corazón buscando en la Escritura conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Si esto lo hacemos así, entonces las oraciones fluirán y serán algo en lo cual la iglesia se deleite. Pablo escribió, como decía hace un momento, a los tesalonicenses también, no solo a los romanos, a los efesios, sino a los filipenses y colosenses, sino también a los de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses 5:17 les dijo orar sin cesar, o sea, que era algo permanente, una actividad constante. Así que esto es algo que nos declara la voluntad de Dios. No es un asunto, hermanos, donde tenemos que venir a hacer oraciones monótonas, repetitivas, no. El pueblo viene y se desnuda ante su Dios, se descubre ante su Dios, derrama su corazón como lo hizo Ana, ora como David oró en el Salmo 51 cuando confesó su pecado, clama, intercede. Es un tiempo maravilloso.
La oración comunitaria nos hermana profundamente porque nos hacemos uno con las necesidades de nuestros hermanos, intercedemos juntos, pero sobre todas las cosas nos hace uno en el hecho de que buscamos conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en nuestras vidas. Mis hermanos, amigos, hasta aquí el día de hoy, nuestras reflexiones. Con todo mi corazón deseo que el Señor nos esté hablando, nos esté guiando para que cuando nos reunamos, tomemos tiempo para orar, tomemos tiempo para estar buscando la voluntad de Dios, así como toma tiempo para su devocional personal, que podamos buscar tiempos para la oración comunitaria. Dios les bendiga, si el Señor lo permite. Mañana continuamos con nuestras reflexiones.